Ok, esto es por qué las transformaciones en Dragon Ball AF tienen castigos horribles, del youtuber Dragon Ball News, así que vamos a verlo. Me han visto hablar un sinfín de veces sobre Dragon Ball AF, haciendo énfasis en lo oscuro y denso que pudo ser en su momento de mayor auge. Dragon Ball AF nació y se masificó en una época donde las tendencias eran diferentes a las de ahora, siendo una A ver, y cultura. es que yo creo que la esencia de Dragon Ball AF es que las transformaciones tengan diseños súper tétricos, pero a la vez súper épicos, como que, no sé, o sea, es que sí sería lo natural que las transformaciones tengan castigos horribles, porque pues eso es AF, o sea, recordemos que en su momento AF se guió bastante por transformaciones demoníacas, por transformaciones que conllevaran un gran sacrificio, por eso pues se decía tanto antes que Dragon Ball AF era del diablo y todo eso. Más pesimista, depresiva y oscura. El cómo es esta faceta alterna de Dragon Ball lo deja más que O claro. sea, literal, fases como el Super Saiyajin 6, como el Super Saiyajin 7, como el Super Saiyajin 10 o la fase 9, literal representan a Dragon Ball AF, o sea, son AF puro. Teniendo transformaciones y diseños bastante densos y transgresores que se iban más hacia la oscuridad. Ojos negros, expresiones de desesperación y desolación así como un aura de nunca haber marcha atrás. Una faceta que se intenta conservar incluso a día de hoy pero quizás sin tanto éxito al ser épocas diferentes y modas o tendencias distintas. Ahora todo va más hacia lo cósmico, divino o El inalcanzable. arte de este artista, valga la redundancia, es muy bueno, o sea, este güey sí representa muy bien a Dragon Ball AF. Es decir, hacer de la invencibilidad de un personaje lo más impenetrable posible ante cualquier concepto O sea, abstracto que se... básicamente lo que es Dragon Ball F. Un diseño súper épico, súper tétrico, un poder sin precedentes y pues ya. vaya descubriendo. Algo que incluso también está en nuestra actualidad de AF. Ahora, bien es cierto que el AF actual si bien ha cambiado mucho, sigue teniendo esa herencia oscura del pasado ya casi 20 años de su popularidad máxima. ¿Cómo se explica semejante oscuridad del pasado en el presente? Porque pese a todo, Dragon Ball AF sigue tratando tanto de lo mismo, más allá de decir que solo es su esencia intrínseca. Pues de ello es lo que venimos a hablar el día de hoy. 3 razones por las cuales prácticamente toda transformación de Dragon Ball AF conserva una penalidad horrorosa a todo quien la obtenga, ¿Qué y pasó? por ¿Por qué qué aún se lo así dejó los todo? protagonistas se empeñan en conseguir cada vez más poder. Pues comencemos. A ver, el por qué se empeñan tanto en buscar transformaciones tan poderosas a pesar de que tengan castigos horribles, pues creo que es algo medio lógico y medio obvio, ¿no? Pues Goku y compañía buscan proteger al universo y en general a la existencia de los villanos. Entonces, pues que busquen hacerse más y más poderosos, pues es natural. Además de que, pues, si se dan cuenta, la gran mayoría de las transformaciones las obtienen en momentos en donde es vida o muerte, o sea, en donde no hay otra elección, como por ejemplo el Super Saiyajin 6, o sea, esa transformación la obtiene Goku de último recurso para enfrentar al Ángel Z. Transformaciones como el Super Saiyajin 7, si bien sí tienen un entrenamiento previo, el Super Saiyajin 7 completo solo se obtiene al final cuando se enfrenta a Kidnapped. El Super Saiyajin 8 igual, si bien sí tiene precedentes y sí tiene una lógica detrás, también se obtiene de último momento, ¿saben? O sea, lo mismo con la fase 9, con la fase 10 ni se diga, o sea, literal se obtiene y se descubre en ese preciso momento. Entonces, pues sí, o sea, es más que nada el sacrificio de Goku para proteger al universo y a la existencia. Entonces, pues, Goku acepta el castigo. Antes que nada, hay que comentar que esto es con fines de enriquecer aún más la historia que hemos construido en el canal, más no porque fuera un secreto de antaño en las primeras escrituras de AF. El porqué de que cada vez los castigos en AF sean peores, se debe a la naturaleza misma y el origen de la mortalidad como tal. Como recordarán, en el Génesis mismo luego de que los primordiales engulleran a sus iguales quedando dos de naturaleza opuesta e infinitamente invencibles e inigualables, estos crearon 3 pilares fundamentales de vida. Los celestes, seres puros y con habilidades majestuosas hechas de luz, y los demonios quienes poseían la capacidad de crear maldiciones horribles a través de poderes oscuros.
Estos seres en inicio divinos, nacían con una capacidad de poder brutal. Estos eran creados para una labor en específico la mayoría de las veces, por lo que su poder, aunque monstruoso e inalcanzable entre ellos para sus habilidades tan disonantes, era el que era para toda su eternidad. De igual forma, estos no necesitaban más que sus increíbles habilidades para ser invencibles e inmortales, por lo que podían vivir indefinidamente hasta que ellos decidieran dejar de hacerlo y darle paso a otro celeste o demonio. Sin embargo, había una tercera facción en este libreto, la cual sería llamada a ser la que pondría fin a todo. Formas de vida caóticas y destructivas pero efímeras como solo ellas podían serlo. Los mortales. Esta faceta de la creación de los primordiales eran extremadamente débiles en comparación a sus hermanos divinos, pero conservaban dentro de sí algo que sus hermanos jamás O sea, podrían. pero como, no entiendo, aquí le está intentando dar un origen lógico dentro de su historia de Dragon Ball AF a por qué las transformaciones tienen castigos horribles. Potencial latente infinito. A diferencia de celestes y demonios, los mortales nacían débiles y sin ninguna habilidad resaltable. Ahora, podían volverse tan fuertes como quisieran mientras su vida se los permitiera. Incluso, superando por muchísimo a sus hermanos divinos. No obstante, el problema era ese, siendo lo efímera que era su vida. Un mortal no vivía demasiado, pues el coste de su potencial infinito era su tiempo terrenal, el cual mientras más poder tuviera, más corto se hacía. Esto fue así por mucho tiempo hasta la llegada de los mortales a la segunda existencia, en la cual la pureza de sus antepasados se iría diluyendo tanto, que ahora serían seres bastante simples y sin importancia. Ahora, dentro de cada mortal, existe el potencial latente suficiente para superar a cualquier dios, solo que pocos son capaces de saberlo y mucho menos de aprovecharlo. Encima, muchos fueron tomando caminos distintos, creando razas y cambiando formas, lo cual los haría mejores en ciertas cosas pero peores en otras. Un error increíble al tener la capacidad de evolucionar todas sus facetas al máximo sin limitación. Con esta pequeña tesis sobre cómo funciona la mortalidad en AF, es donde podemos teorizar el por qué, si somos merecedores del poder infinito, el mismo nos hace tanto daño al conseguirlo. Para esto creé 3 escenarios que no son antagónicos, sino que son de hecho las 3 razones por las cuales esto sucede y seguirá sucediendo con el tiempo. Sabiendo esto, vayamos al primer apartado. Según el repaso que dimos sobre la mortalidad y cómo funciona, esta es una de las explicaciones con más sentido de todas. Los mortales no siguieron una línea existencial concreta y conjunta, sino que fueron distanciándose uno de los otros, creando razas mediante el aprendizaje de artes o formas de vivir. Es por ello que ahora todos son diferentes a los otros, pero al mismo tiempo iguales desde muy en el fondo. El haberse especializado en artes concretos, hizo que estos cambiaran poco a poco su naturaleza, despertando ciertas habilidades pero durmiendo la afinidad hacia otras. Es por ello, que al encontrar una transformación nueva, por ejemplo, el alma o cuerpo del usuario, en este caso Saiyajin, se enfrenta a un cambio radical. Una naturaleza a la que no está acostumbrado y a la que su cuerpo no parece aceptar, rechazándola con dolor, tormento y desesperación. Sin embargo, el Es por eso que fases como el Super Saiyajin 7 son tan difíciles de comprender, ¿no? atribuirse alteraciones en su naturaleza es algo que realmente es correcto en un mortal, pues fueron creados bajo dicho parámetro. Sin embargo, el concebirlo siendo un mortal ya diluido es una tortura sin precedentes. Esta sería la primera explicación y por lo tanto seguramente la más lógica. Ahora iremos Porque su audio como que se escucha en una botella, ¿what? con las realmente descabelladas y oscuras. Bueno, o sea, en este caso, las más descabelladas y las oscuras, pues podría ser la fase 10 o así, ¿no? O sea, que literalmente necesitas dejar de existir para alcanzarla. La destrucción del alma. Las almas en Dragon Ball AF funcionan de Bueno, es cierto, también podríamos catalogar al Super Saiyajin 9 a Full Power como una transformación con un castigo súper horrible. una manera bastante específica al ser estas finitas. Evidentemente existen cientos de miles de cuatrillones de almas en cada multiverso, pero que el número teórico de estas sea incontable e inimaginable, no significa que sean infinitas por completo. Las almas son el exoesqueleto del multiverso dimensional, pues son creadas por energía que no puede reemplazarse. Esta es una compleja red existencial, que de interrumpirse causaría repercusiones horrendas a futuro.
El que un alma sea eliminada por completo, le quita total posibilidad de reencarnación, lo que significa que los herederos de las mismas no existirán, lo cual a su vez tampoco las historias, aportes e influencias de los mismos. O sea, Villanos. es precisamente por esto que acaba de decir que para mí una fase como el Super Saiyajin 10 debería de tener mucha más relevancia. Porque estamos hablando de que Goku, cuando se enfrentó a Cell y accedió al Super Saiyajin 10, en teoría, si en verdad llegaba a perecer por el castigo de sacrificar su alma, en teoría desaparecerían versiones de Goku como, a ver, esto es teóricamente, ¿verdad? Pero en teoría desaparecerían, bueno, versiones de Goku como la de Super, la de Absalón, la de Z, etcétera, etcétera. O sea, todas las versiones de Goku existentes deberían de desaparecer. Obviamente todo esto hablando en la historia de Dragon Ball AF, ¿ok? O sea, en teoría todas esas versiones de Goku deberían dejar de existir y todas las que existen en distintas líneas o dimensiones temporales también deberían de dejar de existir. O sea, Goku literalmente debería de dejar de existir al conseguir el Super Saiyajin 10. Entonces, para mí que un personaje desaparezca así de la existencia debería de ameritar un poder incluso mayor al que demostró el Super Saiyajin 10. Para mí debería de ser comparable incluso al del Mystic 5. Horribles que purificarán de mala manera algún Ojo, esto al multiverso. menos en concepto. Obviamente vemos que en la historia de Dragon Ball AF, la fase 10 está incluso por debajo del Mystic 4. Los héroes que lucharían contra ese tipo de Pues es que villanos, para mí la fase 10 sí o sí debió de haber tenido más protagonismo. mortales que adelantarían la tecnología de sus mundos cientos de años, o simplemente un ser que les daría vida a los anteriores. Como ven, el eliminar un alma es un acto terriblemente imperdonable por donde se vea, pues no solo atenta contra el ser en sí, sino al multiverso dimensional entero. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el castigo eterno y el dolor en transformaciones? Pues es realmente lógico, pues sabemos que mientras más formas encuentra un ser para hacerse más poderoso, más se acerca a atentar contra su propia alma. Ya no solo de desaparecerla, sino de dañarla de algún motivo. Es por ello, que cada paso que se da a la obtención de poder es como un nuevo infierno, pues es la existencia misma tratando de poner un alto explícito a los pecados, de ir acercándose lentamente a atentar contra la misma. Con esto dicho, entonces pasemos a la última explicación. La última razón es bastante más lógica de lo que parece, y lo vemos en la previa del torneo de mundos en Dragon Ball AF. La naturaleza de todos y cada uno de los mortales. Bien es cierto que todos poseen por herencia el potencial infinito, mas no la misma naturaleza inicial. Hay algunos creados en base a energía oscura y otras en base a energía luminosa. Para muchos de estos, el optar por una energía contraria podría llegar a corromper su propia existencia, y es por ello que el dolor o el tormento aparece tal cual lo hizo en su momento con los primordiales. El caso de Damo es el más desesperante, y por ello lo vemos como el primordial que más sufre físicamente. Asimismo, vemos como pese a tener poderes más allá de la mortalidad, los Mystic de Goku y Vegeta no tienen estos efectos pese a ya ser dioses, dado que optaron por un poder acorde a su naturaleza inicial. Posiblemente, el dolor y tormento se acrecente siempre que se opte por naturalezas ajenas a la inicial de cada uno. Las tres Ok. explicaciones no son opciones ni nada por el estilo, sino razones reales por la que por lo menos en nuestra historia las transformaciones de Dragon Ball AF Ven, o sea, todo esto que acabas de explicar sí es en el contexto de su Dragon Ball AF. crean cada vez más tormento y castigo a los usuarios. Es realmente interesante teorizar esto, y sé que muchos de ustedes también han pensado en este tema, por lo que me gustaría saber qué razones darían ustedes a este hecho tan característico de Dragon Ball AF. Como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos. Adiós.